bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite volvernos a ver. Es una alegría, un gozo y un privilegio. Un privilegio que Dios nos permite volvernos a ver una vez más. Yo siempre lo digo, hermanos, muchas de las veces Dios nos permite ver unas cosas donde Dios nos libra y otras cosas ni cuenta nos damos. Pero cada día, cada momento estamos en peligro de partir de aquí. Pero a Dios le ha placido en su misericordia que nos volvamos a ver una vez más. Y gracias a Dios, aunque algunos rostros no los vemos por aquí, pero sabemos que pues mientras estemos en esta tierra va a haber enfermedades. Va a haber enfermedades, no como algunos por ahí que dicen que el Hijo de Dios no se debe de enfermar. Es una doctrina diabólica. Porque estamos aquí de una y otra, nos vamos a enfermar, vamos a pasar aflicciones de nuestro cuerpo. Cuando menos se acuerdan, nos diagnostican una enfermedad grave. Puede ser la oportunidad de partir con Dios. Puede ser eso. Pero vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Parece una coincidencia, pero este tema ya estaba desde el domingo pasado. Va casi muy parecido al que dio el hermano. ¿Se acuerdan cómo se llama el tema del hermano? ¿Alguien lo recuerda? Piedras vivas, sacerdocio santo. Y el tema de hoy, fíjense, se llama Viviendo en Santidad en toda nuestra manera de vivir. Y está basado en mismo Pedro, en la primera carta de Pedro. Y si les dijera que parece coincidencia que el mismo tema que se canceló el viernes va basado aquí también. Parece fuera coincidencia, pero no. Dios sabe por qué nos está dando estos temas. Son temas, se verán que ahorita no es una serie, son temas variados. Y Dios sabe lo que necesita su pueblo. Dios sabe de qué, cómo necesitamos ser alimentados. Y Dios sabe lo que necesita cada quien. Y en cada predicación Dios nos alimenta a todos. Lo maravilloso de Dios. Que Dios alimenta a todo su rebaño. Entonces vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar viendo del 13 al 19. En este tema, el hermano estuvo hablando mucho de lo que es como piedras vivas, sacerdocio santo, todo esto. Hoy yo quiero enfocarme un poco más a un estilo de vida. A un estilo de vida, como Dios nos ha apartado. Como Dios nos ha apartado para su gloria. Entonces nosotros, si Dios nos ha apartado, debemos de vivir un estilo de vida diferente. Debemos de vivir un estilo de vida totalmente diferente a como éramos antes. Antes vivíamos en un estilo de vida, ¿no? Y ahora, en el nuevo nacimiento en Cristo, debemos de vivir de una manera diferente. Dice así, ya lo tiene, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 1, del 13 al 19. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor en el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si recordamos un poquito, hermanos, Pedro le estaba escribiendo a los hermanos que habían sido esparcidos. Cuando vino el tiempo de la persecución, todos huyeron a diferentes lugares. Entonces Pedro les escribe, como ellos vivían en diferentes ciudades, ellos vivían como extranjeros. Entonces Pedro les escribe esta carta, animándolos. Les anima, les dice, ustedes viven como extranjeros. Muchos de ellos vivían en la ciudad de Asia Mayor. Entonces Pedro les escribe, ellos vivían como extranjeros. Imagínense vivir como extranjeros en una ciudad que no conocemos. Vivir como extranjeros. Entonces Pedro les anima, les exhorta a que se mantengan firmes.
les dice, si es necesario, tendrán que pasar por muchas aflicciones. Si es necesario, lo tienen que pasar. Pero si vemos allí mismo, si usted lee el contexto, usted va a ver que dice también, nuestra fe será puesta a prueba. Ellos vivían en estos lugares, muchos de ellos estaban siendo perseguidos aún todavía. Estaban sufriendo, pero Pedro les anima. Les dice, es necesario. Es necesario, muchos de nosotros tenemos que pasar por aflicciones. Pero si vemos aquí, Pedro ya les anima de una manera diferente. Dice, nosotros somos santos, hemos sido apartados. Ahora muéstrenlo con su forma de vivir. Ahora muéstrenlo con su forma de vivir. Vemos que Pedro no les dice, ¿saben qué? Ustedes son extranjeros en las ciudades donde ustedes viven. Manifiéstense en contra del gobierno. Manifiéstense en contra de sus políticas, ¿no? O vemos eso ahí, ¿no? Pedro no les dice eso. Pedro al contrario le dice, ustedes van a hacer la diferencia viviendo diferente. Viviendo diferente. Ustedes estaban pasando una situación difícil. Estaban pasando una situación difícil, pero Pedro no les dice reclamen sus derechos. Pedro no les dice reclamen sus derechos, tienen derechos a vivir como extranjeros. No, ningún derecho. La única razón de la cual ellos tenían que vivir era diferente. Ustedes pueden hacer la diferencia, dice Pedro, viviendo diferente. Han sido apartados para la honra y la gloria de Dios. Muéstrenlo. Ha llegado el momento donde ahora tienen que mostrarlo. Tienen que mostrarlo cómo viven, cómo es nuestro estilo de vida. Porque imagínense al momento cuando ellos huyeron en esa persecución. Era un momento difícil. Abandonar todo, donde tenían pues, donde ellos vivían. Muchos quizás hasta sin familia huyeron. Sus familias dispersadas, unos por un lado y otros por otro. Imagínense nomás la situación por un momento en aquella gran persecución. Y les digo una cosa para animarlos, hermano, y no estamos lejos nosotros. Nosotros no estamos lejos de que venga la persecución en contra del pueblo del Señor. Estamos muy cerquita. Estamos muy cerca, pero Pedro les anima y les dice, ¿saben qué? Ustedes han sido apartados. Han sido apartados para la honra y la gloria de Dios. Ahora ustedes en ese tiempo que estén allí, caminen como peregrinos. Nuestro tiempo de redención está muy cerca. Nuestra ciudadanía no es el pueblo donde vivimos. Nosotros estamos caminando a la ciudadanía celestial. Allá donde pertenecemos. No es. Nosotros aquí, aunque ahorita como están las cosas, estamos en peligro que uno de nosotros nos deporte a nuestro país. Pero aún, aunque sea nuestro país de nacimiento, de origen, nosotros, aún en este país, tenemos que vivir como peregrinos. Tenemos que vivir como peregrinos. Sabemos que nuestra ciudadanía no es esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá donde vamos caminando a llegar hacia allá. Cada día nos esforzamos por querer llegar allá. Cada día nos esforzamos por ser mejores. Por vivir y hacer la vida diferente a lo que es el mundo. Por eso el tema se llama viviendo en santidad. Viviendo en santidad, pero fíjese aquí, en toda nuestra manera de vivir. Porque a veces somos muy abusados. A veces somos muy acusados de que decimos, bueno, vamos a vivir en santidad en cierto lugar, pero fuera de aquí podemos vivir como me se nos dé la gana. No. Pedro le está diciendo en toda nuestra manera de vivir, y eso abarca todo. No podemos separar una cosa de la otra. Muchos, fíjense, en los trabajos, nosotros no podemos separar el trabajo de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que seguir trabajando y viviendo como apartados para la honra y la gloria de Dios. Nosotros no podemos separar el trabajo de las cosas de Dios. En ninguna manera. Tenemos que tratar a los demás como a nosotros mismos, a nuestros empleados, a todos. No podemos tratarlos con dureza. No podemos enseñorearnos de ellos y decirles si solamente yo soy el que mando y a mí se me obedece y listo y se acabó. Aunque el empleado venga y pida, pues yo quiero que me explique ciertas cosas y eso. Usted ya debería de saber desde tanto tiempo trabajando y no sabe estas cosas.
Por eso tenemos que vivir santos en toda nuestra manera de vivir. Todo. No podemos separar una cosa de la otra. Los jóvenes que van a las escuelas no pueden separar una cosa de la otra. En la escuela hacer una cosa y aquí dentro de esta trailita otra cosa. Solamente a veces muchas congregaciones, en las congregaciones, hermano, solamente viven de una manera adentro, pero saliendo de aquí se acabó. Se acabó la santidad. Viven como se les da la gana, pero no. Por eso Pedro les dice, hagan la diferencia. Viviendo, ustedes han sido apartados, son santos. Muéstrenlo ahora. Ha llegado el momento en que tienen que mostrarlo. Imagínense nosotros ahorita en estos tiempos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, los días cada vez son más difíciles. Cada vez se está complicando más. Se está cerrando un círculo. Se está cerrando ese círculo. Que nosotros reaccionemos igual que todos. ¿En dónde estaría la diferencia? ¿En dónde estaría la diferencia? Se espera que al ser nosotros nacidos de nuevo vivamos diferentes. Un estilo de vida completamente diferente al que vivíamos antes. Cada uno de nosotros sabe cómo vivía antes. Los que nos conocen, los que nos rodean saben cómo vivíamos antes. No podemos ser la misma persona, tener el mismo carácter, los mismos pensamientos. Todo tiene que haber cambiado. Si somos nuevas criaturas, todo tiene que haber cambiado. No podemos que pasen 5, 6, 7, 10 años y lo mismo. Tiene que haber un avance. Tiene que haber un totalmente diferente. Tenemos que ser diferentes. Por eso Pedro aquí les anima y les dice, fíjese lo que dice el 13. Por lo tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Por lo tanto, fíjese, en nuestra mente, prepárense. Dice lo que tienen que preparen en su mente para servir al Señor con todo. Prepárense. Y fíjese lo que dice el 14. Como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. ¿Cuáles eran nuestros deseos estando en la ignorancia? Deseos todo era de continuo al pecado. Todo era de continuo al pecado. Ahora nuestros deseos deben de ser totalmente diferentes. Nuestro deseo, ¿cuál es el deseo? Imagínense, si yo le preguntara a cada uno cuál es nuestro deseo ahora en Cristo. Yo creo que la mayoría contestaría ser mejor cada día, ¿no? O diría uno, yo ser peor cada día. Pues no concordaría, ¿no? Y decir, es que yo soy santo, el Señor me ha apartado para su honra y su gloria. Entonces, nuestros deseos deberían de ser cada día mejores. Y si ahora yo le preguntara, hermano, ¿y qué le impide? ¿Qué nos impide ser mejores? ¿Qué nos impide? Nos impide lo que nos rodea, las circunstancias, todo lo que está pasando a nuestros alrededores. Eso no nos debe de impedir ser mejores cada día. Al contrario, ser mejores cada día. Porque vemos que el Señor ya nos lo había anticipado todas estas cosas. Todas estas cosas el Señor nos ha estado preparando desde mucho tiempo atrás. De que esto vendría. De que esto vendría y que al contrario no nos debemos desanimar. Al contrario, debemos de animarnos. Porque vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo, se está cumpliendo. Por una parte eso debería de alegrarnos. Debería de alegrarnos que todo lo que el Señor ha prometido se está cumpliendo. En vez de desanimarnos. En vez de desanimarnos y echarle más ganas y fíjense, como a hijos obedientes no nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Así como aquel que nos llamó es santo. Y ahí está lo que nosotros debemos hacer. Es un llamado que el Señor nos hace a una imitación, a imitarlo a Él. A imitar el modelo de Jesucristo. Dice, como yo soy santo, sé nosotros también santos, apartados. Apartados para la honra y la gloria del Señor. Y en una parte de nuestra manera de vivir, es en todo. En todo tenemos que vivir. Fíjese, en esto ya lo hemos explicado mucho lo que significa ser santos. Ya lo hemos explicado bastante. Ser santos no es que sea sin errores. Es un estado donde Dios nos ha trasladado. Es un estado donde Dios nos ha apartado. ¿Nos ha apartado para que hacer lo que nosotros queramos? No. No es para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos y vivir como nosotros queramos. Es solamente para la honra y la gloria de Dios.
Imagínense el privilegio que Dios nos ha dado de apartarnos para su honra y su gloria. Si no lo vemos como un privilegio, hermanos, algo está pasando en nosotros. Algo está pasando en nosotros. Porque sin merecerlo nosotros, Él pagó todo el precio. Si aquí lo vemos más adelante, cómo Él nos rescató, lo que Él tuvo que hacer para apartarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Y ahora cómo vivimos hoy. Si ha puesto a pensar por un momento, ¿estaré avanzando? ¿Cómo estoy? Pasa un año, pasa otro año. ¿Será que estoy avanzando? ¿O me he estancado aquí y no puedo avanzar? ¿Qué está pasando? Es donde tenemos que pensar por un momento. Si estamos igual, o vamos avanzando, o vamos retrocediendo. Tenemos que preguntarnos eso por un momento. No podemos que pasen años y años y años y igual. No se podría. Imagínense, hermanos, ahorita las cosas apenas está comenzando. Está comenzando a cómo se están poniendo las cosas difíciles. Se está cerrando ese círculo donde no va a haber salida. Donde no va a haber una salida. Imagínense, ahorita está comenzando. ¿Qué será ahora cuando venga la persecución del pueblo de Dios? Una persecución como la cual no ha habido. Ni aún en los tiempos de la iglesia primitiva. Si vemos cómo estuvo en ese tiempo, era difícil. Ahora preparémonos para lo que viene. Debemos de avanzar, debemos de madurar cada vez más y estar preparados, porque de que eso viene bien. Eso no es algo de que simplemente digan, no, pues es que ahí está escrito, pero yo creo que nunca se cumplirá. No, la palabra de Dios se cumple, se está cumpliendo. No es algo que digan, no, pues nunca se va a cumplir eso. No, aún aunque no se cumpliera en nosotros, se va a cumplir en nuestros que vienen atrás. Los que vienen atrás, se va a cumplir todo esto. Entonces Él nos hace una invitación a que imitemos el modelo de Jesucristo. Sean santos porque yo soy santo, dice. Pero dice aquí, en toda, y esto incluye toda nuestra manera de vivir. Todo. Aquí no hay de separaciones de una cosa y otra. Es que yo puedo hacer una cosa aquí y otra cosa y otra. No. Es todo. Esto incluye todo lo que tiene que ver alrededor de nuestras vidas. Todo lo que somos. Y dice fíjese lo que dice el 17, porque si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y viene una palabrita aquí, que a veces la pasamos por alto, que dice, conducíos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Recordemos que ellos vivían pues extranjeros, como un peregrino que simplemente va de pasada por un lugar. Este peregrino no se estacionaba en ese lugar. No se adaptaba a las tradiciones y costumbres de esa ciudad. Ellos tenían que vivir como un peregrino, simplemente iba de pasada. Nosotros así tenemos que hacer, como peregrinos en esta tierra. Nosotros no tenemos que adaptarnos a las costumbres y tradiciones de este mundo. Tenemos que avanzar, ir caminando hacia adelante. No estancarnos en un solo lugar y quedar ahí estacionados. Tenemos que ir avanzando cada vez para mejor, no para peor. Entonces Pedro les anima a ellos. Ellos estaban pasando por situaciones pues, difíciles, muy complicadas. Aún de ellos estaban sufriendo pues, persecución todavía. Imagínense cómo en aquellos tiempos vemos cómo era pues simplemente por no ser del mismo color, del tener los ojos azules como los judíos, los trataban como animales a muchos. Los trataban, pues imagínense simplemente sentir el desprecio por no pertenecer a cierta ciudad, por no pertenecer ahí. Entonces Pedro les anima a esto. Van a venir todas estas cosas, pero ustedes son peregrinos. Ustedes simplemente aquí están de pasadita. Están de pasada. Su ciudad los espera. Avancen, caminen hacia allá, que el deseo sea de llegar a esa ciudad. Que el tiempo que están aquí, las aflicciones, lo que venga aunque sea lo más difícil, no es comparado, dijo Pedro, con lo que nos espera. Las aflicciones, Pablo lo llama aflicciones temporales, momentáneas, dice.
Estas leves, dice, tribulaciones no es comparado con lo que nos espera. Con lo que nos espera lo mejor de todo. Entonces, fíjense, Dios nos ha apartado para vivir un estilo de vida diferente. Un estilo de vida totalmente diferente. Muchos dicen que son cristianos, que han sido pues, nacidos de nuevo, pero tienen las mismas costumbres. Su vocabulario no cambia, sus pensamientos los mismos. Todos sus pensamientos giran en torno a lo que ofrece este mundo, llenos de inmundicia que ofrece este mundo. Todos sus vocabularios todo gira en torno a este mundo. Todo. Y ellos piensan solamente que por estar en una congregación, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, no es por estar aquí. No es por estar aquí que somos cristianos. ¿No? Es porque hemos creído en aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Aquel que pagó el precio de nuestros pecados. Aquel que nos libertó de la esclavitud. Y eso incluye la esclavitud de este mundo. La esclavitud del pecado incluye todo aquello que nos tenía esclavizado. Todo aquello que nos tenía oprimidos. Entonces Dios nos ha libertado de todas estas cosas. Nuestra vida, nuestra forma de vivir tiene que ser diferente. En nuestros hogares, nuestras casas. Se ha puesto a pensar por un momento, hermanos, ¿cómo nos ven aquellos que nos rodean? Nuestros vecinos. ¿Qué mirarán en nosotros? ¿Mirarán diferencia en nosotros? ¿Dirán ellos quisiera ser como ellos? Sus hijos respetuosos, una esposa respetuosa, un marido respetuoso que respeta a su esposa, que ama a su esposa, que la trata como un vaso frágil y no la trata como un trapeador. ¿Qué mirarán aquellos que nos rodean? Mirarán eso en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, especialmente en nuestros hijos, que están cerquita de nosotros. Dirán nuestros hijos, yo quisiera tener el matrimonio que tiene mi papá un día. O dirán, yo no quisiera ser de hipócrita como es mi papá, que dice ser una cosa allá y en la casa es otra. En la casa trata a la esposa como se le da la gana, pero dice que ha avanzado, que es nueva criatura, que vive una vida diferente, que ahora vive un estilo de vida diferente, pero no se ve por ningún lado. Pero no se ve por ningún lado esa nueva vida, esa nueva naturaleza. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde quedó? A lo mejor no ha habido nada. Solamente fue como una llamarada decimos nosotros, una llamarada de petate, que nomás al momento se enciende, que prende, que se emociona, y al ratito se apagó todo eso. Era puro hojarasca, pura basurita de esa que no hace ni brasa, pura basurita que al instante se prende y se acaba todo. ¿No? Por eso nosotros tenemos que permanecer. Esto es un estilo de vida. Un estilo de vida diferente. No es un estilo de decir hoy soy una cosa, mañana ya seré otra cosa. La santidad es un estado. No es algo que diga, no, pues, es que yo soy santo hoy y mañana soy al mismo diablo. ¿No? Si el Señor nos ha apartado es para su honra y su gloria. Debemos de valorar lo que Dios ha hecho. Y cada día avanzar. No quedarnos estancados, que nuestros matrimonios sean los que impacten a la sociedad en la cual estamos viviendo. La sociedad en la cual estamos viviendo cada día está más hundida en el pecado. Pero nosotros tenemos que resplandecer como luminares en medio de lo que nos ha tocado vivir. Lo que le dice Pedro a los creyentes que estaban siendo, pues habían sido esparcidos en aquel tiempo. Los anima. Muestren ustedes la diferencia, dice, vivan como santos, apartados. Así tenemos que vivir nosotros. Aunque venga lo que venga, nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor. El mundo se guía solamente, fíjese, por lo que sucede a sus alrededores, por las circunstancias que están pasando a sus alrededores. Si hoy pasa una cosa, ellos se basan a esa cosa, lo que está sucediendo ahorita. Si ya para el otro ya cambia, para la siguiente semana cambia todo, y se basan en lo que ya cambió. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser firmes en el Señor. Que pase lo que pase, todo lo que nos está rodeando, nosotros seguimos confiando en Dios. Cada vez más las cosas se van a poner más difíciles.
Y nosotros tenemos que seguir permaneciendo en lo que hemos creído. Entonces, fíjese, le voy a dar la palabra que está aquí, que es conducidos. Conducidos en el temor. Fíjese lo que dice en el verso 17. Y si invocamos y nosotros decimos Padre a Dios. Si decimos Padre, si lo invocamos como Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Por algún corto tiempo. El Señor al habernos apartado, al habernos apartado para su honra y su gloria a Dios, nos lleva a estar bajo el temor de Dios, al conducirnos en el temor de Dios todos los días. No podemos separar eso. Fíjense, la palabra conducir es anastrefo y es ocuparse uno mismo. Ocuparse uno mismo. Aquí es ocuparnos nosotros mismos, estar bajo el temor de Dios, conducirnos bajo el temor de Dios, caminar bajo el temor de Dios. Es lo que está diciendo Pedro a los que estaban en aquel tiempo como, pues, vivían como extranjeros. Dice, ustedes, aún aunque están viviendo extranjeros, los ven mal, los ven como eso, lo que sea, ustedes manténganse firmes en el Señor, temiendo a Dios, respetando, poniendo a Dios en alto. Aún en medio de la situación en la cual se encuentran, caminen bajo el temor de Dios, ocúpense de eso, caminen, avancen. Dice, es para ocuparse a uno mismo. Dice, como, para hablar un poquito, como ocuparnos, a esforzarnos en caminar bajo el temor de Dios, bajo el temor del Señor. Otra palabra es permanecer. Permanecer, ¿se acuerdan de la santidad? Que es un estado, no es algo que permanece allí. No es algo que hoy podamos ser santos y mañana no se ve la santidad por ningún lado. Imagínense con el hermano Ciro que vivimos cerquita allí, que al rato nos estemos discutiendo y todo eso allí, que alegando que por una cosa, que mire que su perro se vino para mi yarda, mi perro se vino para allá, y toda una discutidera. ¿Y dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad de nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde permanece? Es solamente, como decían, simplemente un clamazo y se acabó todo. Por eso, ahí está todo eso. Entonces es permanecer, no es algo que pasa al instante. Hoy santo y mañana ya no santo. Recordemos que la santidad es un estado, es algo que permanece y que nosotros debemos de vivir en eso. A lo que es. Pedro nos invita aquí, dice, imítenlo. Dice el Señor, yo soy santo, imítenme a mí. Yo soy el modelo de imitación, porque yo soy santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Entonces, conducirse es en el sentido, fíjese, aquí en otro, en el sentido de un sentido de conducta. En un sentido de conducta, si lo parafraseamos esto, es ocupándome yo mismo de vivir en la obediencia a Dios. Ocupándome yo mismo de vivir en la obediencia a Dios. El Señor no dijo, sean santos y yo haré todo el resto, ¿no? O algo así dijo. O dijo, sean santos y yo los santificaré de todo, ¿no? La santificación, y por cierto es el tema que viene el próximo domingo. En la santificación es algo que pertenece a nosotros. La santidad es lo que Dios hizo ya. Es lo que Dios hizo ya al salvarnos, al apartarnos para Él. Entonces ahora en la santificación, eso es parte nuestra. Eso es parte que nos pertenece a nosotros. Entonces nosotros debemos de conducirnos, ocuparnos yo mismo de vivir en la obediencia a Dios. Nosotros tenemos que hacer. Esa es la palabra conducirnos o caminar o esforzarnos, todo esto. Caminar bajo el temor del Señor. No podemos simplemente decir, es que el Señor ya me apartó y yo de aquí vivo como yo quiera. En el hogar, vamos a ir un poquito al hogar, porque es toda nuestra manera de vivir. Y la iglesia se compone por hogares, por familias.
La iglesia nos componemos por familias. Entonces imagínense, voy a empezar con el esposo. El esposo ya tiene sus 10 años, sus 15 años, sus 8 años, sus 7 años. Su manera de vivir tiene que ser diferente. Si era áspero con la esposa, con los hijos, ahora tiene que ser diferente. En la nueva naturaleza, en mi nueva forma de yo vivir. Entonces, si era yo áspero, eso tiene que haberse quitado ya. No puede continuar uno igual cada vez más. Hay veces nomás le decimos a la esposa que ya me conoces desde tiempo, yo soy así. Ah, pero yo soy nueva criatura en Cristo. Yo soy nueva criatura en Cristo, el Señor me ha apartado para su honra y su gloria, reflejo su luz, todo esto simplemente luz de la calle, ¿no? Y oscuridad en la casa. Pero a la esposa la trato como un trapeador. Nunca podemos estar contentos. La esposa siempre llegamos del trabajo y dice, tú sabes que yo vengo cansado y nada limpio en la casa. Todo sucio, nada has hecho todo el día. ¿Qué has hecho? Hermanos, si agarramos el rol por un día de la esposa en la casa, si lo agarráramos por un día, nos ponemos a hacer todo lo que la esposa hace desde que se levanta a echarnos lonche hasta que se va y se duerme, que es la última que llega a la cama. Si agarramos ese rol por un día, ¿qué pensaríamos el siguiente día cuando llegamos de trabajar? Ahí está tu rol. Le diría, ahí está tu rol, encárgate tú porque yo no puedo. Bueno, empecemos a valorar lo que la esposa hace en el hogar. La esposa hace mucho trabajo en el hogar, que dice atender a los hijos, prepararlos para mandarlos a la escuela, cocinarles, se levanta temprano, prepara la comida para que el esposo vaya y trabaje. Para todo esto, y a veces así llegamos todavía hablando ásperos. Llegando hablando ásperos que no has hecho nada, que has hecho todo el día. Siempre a la mejor te la pasas todo el día acostada en el sillón. Hermanos, ya deberíamos de haber cambiado estas cosas. Ya deberíamos de haber cambiado estas cosas en nuestro nuevo estilo de vida. Si el Señor nos ha apartado para Él, nos ha apartado, dice, debemos de vivir diferente. Que los que nos rodean, que los que nos ven, quisieran ser como nosotros. Nosotros tenemos que ser los que impactamos en esta sociedad. Tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, en los hogares. Imagínense que aquellos que nos ven, que simplemente oigan sartenes que vuelan por un lado y por otro. Puede ser. Que nunca están contentos con lo que hay de comida. Hoy la esposa le preparó una cosa, llega el esposo, ayer comí eso, otra vez lo mismo. De gracias a Dios que la esposa le preparó comida. Hay que dar gracias a Dios que se esforzó por preparar lo que había ahí. Y no llegar ásperos con ellos. Al contrario, llegar amables. Imagínense que la esposa llega, el marido, y le empieza a preguntar, oye, quisiera saber qué dice esto, refiriéndose a la Biblia, a qué se refiere. Y el esposo llegar todavía con esa asperosidad y llegar a decirle, ¿sabes qué? Tanto tiempo que tienes y no sabes estas cosas. Tanto tiempo que tienes, ya deberías de saberlo. Hermanos, Dios nos ha puesto para guiar a nuestra familia. Aunque lleguemos cansados, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No podemos delegar ese trabajo a alguien más. Tenemos que hacerlo nosotros. Ese es el deseo que debería de estar en nuestros corazones. El deseo que ahora tenemos en la nueva naturaleza. Viviendo que el Señor nos ha apartado para Él. Ese debería de ser un deseo, que nuestra esposa, nuestros hijos caminaran en el temor de Dios. Pero a veces con nuestra asperosidad que llegamos los desanimamos a ellos. En vez de animarnos, en vez de decirle, échenle ganas. Aunque ahorita no entiendes estas cosas, y uno se sienta y les explica, y explicarles y animarlos a caminar bajo el temor del Señor. Y no de llegar, ya debería de haber cambiado todas estas cosas, ya 10 años, 15 años, y a veces en lo mismo. Y otra de las cosas, la esposa también. La esposa a veces llega el esposo, y una esposa bien amable, que llega preguntándole, que llega diciéndole, en vez de que le diga, amor, ¿cómo te fue en el trabajo? A veces cuando llegan y lo quieren ni ver. Y se ha preguntado por qué. ¿Por qué será? Que a veces quisiera que el esposo pasara más tiempo fuera de la casa. Que en vez de que llegara a la casa, estarle esperando con esa alegría, con ese gozo de verlo que regresó a casa otra vez. A veces ni quisiera que llegara a la casa.
Deberíamos de preguntarnos por qué. Deberíamos de preguntarnos cómo, ver cada vez que llegamos a casa cómo nos recibe la familia. ¿Cómo nos recibe? Allí podemos ver si estamos avanzando o no estamos avanzando. Simplemente al llegar a nuestros hogares y ver cómo nos recibe la familia en casa. Si ve que está ansiosa por ver al esposo cuando llega del trabajo, cansado y todo, y vemos cómo esa esposa atiende al marido y ahora le quieres comer y esto y lo otro, y a veces el esposo no valora esas cosas. Va a llegar el momento en que un día ya no estará la esposa. Va a llegar el momento en que la esposa, si no valora al esposo, va a llegar el momento en que no va a ver entrar al esposo por esa puerta. Todas estas cosas no llegan. Y a veces unos hijos que hay en casa que es desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Vamos a ir a un pasaje más. De que si nosotros caminamos bajo el temor de Dios, Dios trae una promesa maravillosa. Hay una promesa tan maravillosa que Dios promete acerca de la familia. Pero nosotros tenemos que caminar bajo el temor del Señor. Si no caminamos bajo el temor de Dios, no esperemos ver bendición en el hogar. ¿No? Imaginen los hijos, ¿cómo ven al padre cuando llega? A la madre cuando le prepara sus desayunos, cuando llega de la escuela. Agradecen a la mamá, dicen gracias por esto. O simplemente le dicen, pues es tu responsabilidad y hazlo y lo tienes que hacer. Y esta comida no me gustó y ahora quiero esto. Y a veces son chantajistas con los padres. Que a veces la madre empieza a corregir los hijos en la casa. Fíjese lo maravilloso de todo esto, de cómo Dios diseñó lo que es el matrimonio en el hogar. Cuando el esposo no está en casa, la esposa se encarga del hogar. La esposa se encarga del hogar, de cuidar el hogar. No estoy hablando de cortar la yarda, el pasto allá afuera, no. Estoy hablando en lo espiritual. En lo espiritual, cómo se encarga de que sus hijos caminen bajo el temor de Dios. Y a veces unos hijos mal agradecidos, crueles con los padres, que simplemente quieren reclamar un derecho que dicen, no, porque yo soy el hijo y ahora a ustedes les pertenece cocinarme y hacerme lo que yo quiero. Ahora ya no quieren lo que la madre les cocina. Ahora ya quieren lo que el hijo diga. Tenemos que madurar. Tenemos que avanzar desde los hijos hasta los padres. Todos tenemos que avanzar bajo el temor de Dios. No podemos seguir en lo mismo. Los hijos tienen que respetar a los padres. Tienen que honrar a los padres. Y tienen que valorar el trabajo que los padres hacen. Cuando el padre llega del trabajo, ¿ustedes creen que fue simplemente estar sentado allá disfrutando de aquellos paisajes? Viene cansado de trabajar, de sudado, de todo. Viene el padre. Hay que valorar lo que los padres hacen por traer el alimento a nuestras casas, jóvenes. Y no solamente reclamen que es un derecho del padre. Es nuestra responsabilidad, sí. Pero deben de valorar todo esto. Imagínense cuando les den la noticia, el padre ya no llega. Allá quedó. Entonces va a venir ese remordimiento y van a decir, ¿por qué no aproveché el tiempo como hijo? ¿Por qué no valoré el esfuerzo que mi padre hacía para traer el alimento cada día en nuestros hogares? De igual manera la esposa y el esposo. Todos tenemos que valorar lo que tenemos en casa. Tenemos que detenernos por un momento y pensar en esto. Pensar, ¿será que estoy avanzando? ¿Me he estancado o al contrario de ir avanzando voy en retroceso? Y más que todo, estos retoñitos que vienen atrás, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hogares? ¿Cómo los estamos instruyendo? Podemos enseñarles mucha Biblia. Podemos decirle, mi hijo, antes de que salgas de la casa tienes que orar, tienes que leer cierto pasaje. Pero si mi comportamiento habla otra cosa, no importa cuánto les enseñemos y digas, ora, estudia la Biblia 2, 3 pasajes todos los días, ora, media hora, todo esto, podemos ponerles eso, pero simplemente lo estamos haciendo religiosos más. Si nosotros no vivimos lo que estamos enseñando, hermanos, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que vivir como santos. Tenemos que ser una sola cosa, no ser de doble cara.
ser dos cosas. Tenemos que valorar todo esto. Entonces debemos de ocuparme yo mismo de vivir bajo la obediencia del Señor. Y esto incluye en el deseo de que toda nuestra familia camine en el temor del Señor. De que caminen bajo el temor del Señor. Estamos viviéndole en tiempos difíciles. Que toda la familia impacte ante esta sociedad. Que aquellos jóvenes que ven a nuestros hijos en las escuelas digan: yo quisiera ser como ese joven. Quisiera ser como ese joven. Yo no sé qué tiene, pero algo tiene que yo quisiera ser como él. Que en toda su forma de vivir es totalmente diferente. Nuestros pensamientos son una cosa, pero él piensa totalmente diferente. Yo quisiera ser como son ellos. Quisiera tener la familia que estos jóvenes tienen. O a lo mejor dicen al revés: yo no quisiera ser como esta familia. Yo no quisiera ser como esta familia porque dicen ser una cosa, pero son otra. Debemos de impactar nosotros en esta sociedad. Debemos de ser la luz. Debemos de ser nosotros los que animen, los que llamen la atención, que aquellos quisieran ser como nosotros. Que ellos vean diferencia en cada uno de nosotros, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de vivir. Que aquellos que nos rodean cerquita, los que nos ven, nuestros vecinos, ¿qué dirán de nosotros? Me he puesto a pensar por un momento en esto. ¿Qué mirarán de nosotros? ¿Mirarán diferencia? ¿O mirarán que solamente yo platico de una cosa y digo que debemos de ser así, que yo soy así y esto y lo otro, pero mi forma de vivir no impacta en lo mínimo? Puede ser. Vaya a Salmo 128. Dice lo que este salmo lo voy a leer primero un poquito aquí. Si nosotros nos ocupamos en caminar en santidad junto con la familia y caminamos en el temor de Dios, nuestros hijos y toda la familia, esta es una promesa maravillosa que Dios nos da en el Salmo 28, que parece como si fuera un sueño, pero es una realidad. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios que nosotros al caminar bajo el temor de Dios, fíjese lo que dice el Salmo, se lo voy a leer en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: qué feliz es el que teme al Señor. Qué felicidad. En otra versión dice: qué afortunado. Qué afortunado. Dice qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozará del fruto de su trabajo, y qué feliz y qué reposo serás. Qué próspero serás, digo. Fíjese lo que dice: tu esposa será como una vid frutífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para todos los que le temen. Que el Señor bendiga continuamente desde Sión, y que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, y que vivas para disfrutar, fíjese la promesa aquí, hasta de los nietos, para disfrutar de los nietos, que Israel tenga paz. Qué salmo tan maravilloso. Parece como si fuera un sueño, ¿verdad? Pero no, hermanos, es la realidad en cuanto caminamos bajo el temor de Dios. En cuanto caminamos bajo el temor, imagínense, el esposo camina bajo el temor de Dios, la esposa camina bajo el temor de Dios, los hijos caminan bajo el temor de Dios. Un hogar que tiene la bendición de Dios. Y yo no estoy hablando de la bendición de tener una casa de 2 pisos, unos carrazos allá afuera, últimos modelos, no. La bendición de parte de Dios espiritual en nuestra familia.
en nuestra familia. Qué feliz el que teme al Señor, que sigue sus caminos y gozará del fruto de su trabajo. Imagínense disfrutar de lo que Dios nos provee. De lo que Dios nos provee del trabajo para comer, para disfrutarlo con la familia. De llegar a la casa y preparar, que la esposa prepare ese alimento. De lo que Dios nos ha provisto. Y que se ve que ahí está la felicidad. Que se ven caras felices. Que se ven rostros felices que no fingen. Rostros que disfrutan del amor de Dios en sus hogares. Que disfrutamos del amor de Dios en nuestros hogares. Una familia unida. Una familia unida que camina bajo el temor de Dios. Que teme a Dios. Maravilloso eso, ¿no? Parece como que si fuera un cuento de películas por ahí. Es una promesa de Dios. En cuanto nosotros caminamos bajo el temor del Señor, podemos tener esa familia bajo la bendición de Dios. Una familia que teme al Señor, que desde el esposo, que llega, que aprecia lo que la esposa ha hecho en el hogar, que le dice: gracias, amor, por lo que hiciste. Gracias por mantener este hogar limpio. Gracias por todo lo que has hecho, por el alimento que has preparado. Y no llega y le dice: sabes que otra vez lo mismo. Ya sabes que a mí no me gusta eso. Es totalmente lo contrario. Que llega agradeciendo por el trabajo que la esposa ha hecho. De igual manera los hijos, junto a la mesa, agradecen al padre y a la madre por lo que han hecho, por el esfuerzo del trabajo que han trabajado, para poder disfrutar de lo que Dios ha provisto. Qué bendición. Qué bendición todo esto. Pero nosotros debemos de seguir avanzando. ¿Y saben qué? Y esa es un estilo de vida en Cristo. Un estilo de vida que debemos de vivir como santos de Dios. Como Dios nos ha apartado para eso. Para vivir y ser nosotros diferentes a lo que se vive afuera. Nosotros vinimos de familias que vivían sin el temor de Dios. Que en vez de llegar a esa mesa, disfrutar de lo que había, era terrible. Era feo. Y si yo les preguntara, hermanos, ustedes quisieran regresar a lo mismo, quisieran regresar a ese hogar donde solamente se respiraba odio unos contra otros, siendo el esposo el esposo con la esposa, los hijos, todo hablándose de malas palabras, faltándose el respeto los unos a los otros. Solamente al recordar eso, ese es un estilo de vida viejo. Esperemos que así sea un estilo de vida viejo para todos. Y que todos estemos viviendo en una nueva vida, diferentes. Que aquel estilo de vida haya pasado. Y que cada día nosotros estemos avanzando a ser mejores cada día. Que avancemos. Que no nos quedemos estancados. Si no queremos avanzar, hermanos, a veces es porque no queremos. Porque tenemos todo. Si el Señor nos dice avancen, sean santos, vivan diferente que los demás, es porque podemos. Porque el Señor nos ha dado de su Espíritu para poder caminar nosotros cada día en obediencia a Dios. Si a veces no queremos es por nuestras propias presas. Si no queremos avanzar es por eso. Y en vez de tener la bendición de Dios, cada día ese hogar irá peor. Cada día irá peor y peor y peor. Cuando menos se acuerde, mirará una familia destruida. Unos hijos que no quieren que ni el padre llegue a la casa. Unos hijos que ni quieren regresar de la escuela para no ver a la madre. Y una madre que no quiere ni ver al esposo. Y cuando caminamos bajo el temor de Dios, todos están alegres que el esposo regrese a casa. Que el papá regrese a casa. Y dicen: gracias, Señor, porque ha vuelto a casa. Eso es caminar bajo el temor de Dios. Y eso es vivir en santidad. Vivir en santidad. De lo que se llama el tema. De lo que se llama viviendo en santidad en toda nuestra manera de vivir. Viviendo en santidad en toda nuestra manera de vivir. Aunque sea con el puro título del tema que se nos quede. Con eso. Que cada vez recordemos que tenemos que vivir en santidad. Si Dios nos ha apartado, tenemos que reflejar eso. Es lo que le dice Pedro a los que estaban siendo, pues, ya han sido esparcidos, que vivían como, pues,
ellos estaban viviendo pues una situación difícil. Le dice, ha llegado el momento de que ustedes reflejen que viven en vida nueva. Ha llegado ese momento que ustedes muestren que han sido apartados, que viven diferente. Aún en esa sociedad donde ellos se encontraban viviendo en persecución. Porque le dice, si es necesario tendrán que pasar. Tendrán que pasar esas aflicciones. Nosotros no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso, hermanos. Nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor. Que nuestro matrimonio, nuestros hijos, todos impactemos ante esta sociedad. Aunque cada vez más esta sociedad se está hundiendo más y más en el pecado. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Que cada vez aquellos que nos ven, que nos rodean, quisiera ser como estas familias. Quisiera ser como ellos. Yo no sé qué tienen, pero algo tienen. Bueno, pues es la luz de Cristo en nuestras vidas. Es la luz de Cristo en nuestras vidas que ha cambiado nuestros corazones. Y que ahora podemos ser diferentes solamente por Cristo. Vaya otra vez a donde estamos, Primera de Pedro. Ya casi aterrizamos. Vaya al 18, nomás voy al 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, lo cual es perecedero, lo cual se acaba, ni aún eso podría hacer lo que Cristo hizo, lo que Él tuvo que pagar el precio para que ahora nosotros pertenezcamos a ese pueblo santo. Para que nosotros ahora vivamos apartados, para que ahora nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir sea totalmente diferente. Lo que Él tuvo que hacer, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio. Ese fue el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos pertenecer al pueblo de Dios. Para que ahora nosotros podamos tener unas familias que viven bajo el temor del Señor. Solamente por Cristo. Solamente por Él. Ni el oro ni la plata pudo hacer eso. ¿No? Pues a Él le tuvo que costar su sangre. Él tuvo que derramar su sangre en esa cruz por salvarnos. Para que ahora nosotros podamos vivir de una manera totalmente diferente. Una manera que muestre lo que realmente somos. Es algo que parece como, ya no, pues es que como que es imposible. No es imposible. En cuanto caminamos bajo el temor del Señor, todo esto será posible. Bajo el temor de Dios. Pero si nosotros simplemente escuchamos y eso simplemente pasamos por alto, déjeme le digo, nuestros matrimonios cada vez se verán hacia abajo. Irán en retroceso. En todo lo que tiene que ver en nuestra manera de vivir. Todo. No podemos separar una cosa de la otra. Todo nuestro trato con los demás, los que nos rodean, todo tiene que ser diferente. No podemos decir como por ahí algunos. En el trabajo yo soy una cosa porque la iglesia es una cosa, mi trabajo es otra. ¿No? Nosotros no podemos separar ninguna cosa de la otra. No podemos ser una cosa aquí y otra cosa allá. Nosotros tenemos que hacer los mismos. El precio de Cristo, lo que Él pagó por nosotros, para que nosotros vivamos diferente. Y no es porque nosotros lo hayamos hecho por nuestras fuerzas, ¿no? Es por Cristo, solamente por Cristo. Si ahora podemos ser diferentes, solamente por la gracia de Dios, solamente por Él. Si alguien recuerda nuestros pasados, ¿cómo eran? Nuestros pasados éramos, ni nosotros mismos nos soportábamos, menos para soportar a alguien más. Pero ahora en Cristo, ¿no? Somos diferentes. Ahora tiene que haber esa diferencia. Tiene que verse en cada uno de nosotros nuestra forma de vivir que sea diferente. No solamente en unas áreas, sino que es en todo. En todo lo que tiene que ver nuestra forma de vivir. No en algunas cosas que a mí se me hagan fáciles. En algunas cosas que a mí se me hagan fáciles y decir es que a mí se me hace fácil vivir así en esto. Esto incluye todo. No podemos separar ninguna cosa de las otras. Imagínense
En aquellos tiempos ellos se encontraban bajo una aflicción, unos perseguidos. Y Pedro no les dice, sabes que hoy tú tienes un derecho de ser irrespetuoso con aquellos que te están maltratando ahorita. ¿No? Al contrario, Pedro les dice, vivan como santos, reflejen que ustedes pertenecen a Dios, reflejen que ustedes son del pueblo de Dios, vivan diferente. Si ellos los maltratan, ustedes oren por ellos. Si ellos los insultan, ustedes no paguen mal por mal. Al contrario, sean diferentes. Imagínense, ahorita es terrible, pero muchas congregaciones están instando a marchar en contra de este gobierno, de lo que está pasando ahorita. Les están instando a que vayan y marchen, que reclamen sus derechos, que se hagan que sus voces se escuchen. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es ser diferentes. A todo lo que está sucediendo a nuestros alrededores, nosotros no tenemos que pagar mal por mal. Nosotros tenemos que pagar bien por mal. Aunque nos hagan lo que sea, nosotros tenemos que pagar bien por mal. Y nosotros tenemos que nunca se nos olvide esto, que nosotros estamos de pasada aquí. Estamos de pasadita, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos avanzando a llegar hacia allá. Cada vez más nos estamos santificando para llegar a esa ciudadanía que nos espera. Aunque aquí vamos a sufrir de todo, sufriremos de todo. Aunque nos deportaran a nuestros países, aunque nos deportaran allá, y pensando a veces que vamos a llegar con nuestras familias, que nos van a recibir con los brazos abiertos, que van a hacer fiesta porque llegamos. Déjenme les digo, si nosotros vivimos diferente, seremos odiados aún por ellos. Nosotros tenemos que vivir aún allá como extranjeros, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Y eso nos anima cada vez más a continuar. Nos anima a que nuestra redención está más cerca que cuando comenzamos. Cada vez más nos estamos acercando a Dios. Y eso nos debería de llenar de alegría. Nos debería de llenar de alegría que en cualquier momento se acaba todo lo que está pasando aquí. En cualquier momento Dios nos llama a su presencia. Y eso es lo que nos debería de llenar de gozo y de alegría. Amén. Ponen de pie.